Señores, continuamos con la evaluación de los 5 años del gobierno del presidente Mauricio Funes. Ahora vamos a hacerlo desde la perspectiva del principal partido de oposición. Jorge Velado, presidente del COENA, está con nosotros para conversar sobre esta evaluación. Vamos a hacerlo igualmente con el partido en el gobierno, con el partido FMLN. Lo vamos a hacer el próximo viernes. Mañana tendremos una evaluación desde el punto de vista económico. Tenemos un panel importante. Va a estar Claudio de Rosa, Salvador Arias y vamos a tener también un representante de FUSADE, si mal no recuerdo, para hacer esta evaluación. Pero ahora vamos a hacerlo desde la óptica del principal partido de oposición, el Partido Arena. Don Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y no nos vamos a perder ese debate de mañana. Que me imagino que va a estar súper bueno. En la parte económica, sí, porque cuando usted junta a Claudio de Rosa, que es una persona, obviamente un economista muy reconocido en el país, de origen chileno, y cuando junta a Salvador Arias, pues tiene garantizado, digamos, 2 puntos de vista sobre esta situación económica, sobre la parte económica de nuestro país. No recuerdo, don Jorge, si ustedes ya dieron una conferencia de prensa haciendo una evaluación de los 5 años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Creo que no la han dado todavía, ¿no? Este día, a las 9:30 de la mañana, vamos a tener la primera presentación, en donde varios de nuestros diputados van a hacer la evaluación en diferentes aspectos. Estamos tratando de que se haga en un solo evento, pero si las preguntas y los comentarios son demasiados, estamos dispuestos incluso a hacer una segunda parte el próximo viernes. Así que todos los medios están invitados. Entiendo pues que Canal 12 también ha recibido su invitación para este día. Don Jorge, no le voy a preguntar cuál es, a juicio del Partido Arena, digamos, el principal fracaso, si se quiere llamar de esa manera, de la administración del presidente Mauricio Funes, porque basta leer los medios de comunicación, leer los periódicos, ver los noticieros, escuchar la radio, escuchar a los salvadoreños y salvadoreñas, y sabemos que el tema de la inseguridad es el principal fracaso de la actual administración. Recuerdo también que cuando terminó el gobierno anterior, también la deuda principal fue la inseguridad, ¿no? Estoy hablando del gobierno del presidente Saca, y creo que esa es la deuda que vienen arrastrando la mayoría de gobiernos que han estado en el poder. Pero bueno, ¿cuáles son como las principales cuestionamientos que hace el Partido Arena a la administración del presidente Funes? Y si hay logros, si se reconocen logros desde la óptica del Partido Arena, ¿cuáles son también? Yo quisiera comenzar, Romeo, si me lo permite, por los logros, porque creo que es de política madura el también reconocer las cosas buenas que pudieron haber pasado en un quinquenio. Para nosotros en Arena vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a través de Ciudad Mujer. De hecho, nuestro ex candidato presidencial, Norman Quijano, en varias oportunidades, y creo que aquí en esta misma entrevista en alguna oportunidad lo dijo, que él continuaría con Proyecto Ciudad Mujer, haciéndole algunas modificaciones, como metiéndole el tema de valores, de principios, algo para ayudar a la gente también en el matrimonio, porque Ciudad Mujer no solo puede servir para aquella mujer que llega a decir, mire, me quiero divorciar de mi marido o quiero protección sobre sino que también tratar de encontrar la manera que la familia hace. Creo que esa es una cosa importante. Es obvio que los paquetes escolares vienen a ayudarle a la familia, los zapatos, los uniformes, los libros, el desayuno o el vaso de leche, mejor dicho, porque no es un desayuno, perdón, el vaso de leche, que si bien es cierto, el vaso de leche no es de este gobierno, pero era parte de un paquete, digámoslo así. Y eso tuvo sus réditos políticos. De hecho, pudiéramos decir que al ver los resultados de estas elecciones, en el área rural, en donde el FMLN había venido por años perdiendo votos, recibió una cantidad de apoyo considerable, porque hay gente que se vio beneficiada de eso. Hay que reconocer que terminar los últimos 2,5 kilómetros de la calle Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, pues también es positivo, ¿verdad?
Esos son, digamos, tal vez algunos de los aciertos que yo pudiera mencionar en nombre personal y en nombre de mi partido. Ahora, el tema de la seguridad o de la inseguridad, como usted lo mencionó, obviamente es el gran tema. Hoy, nada menos, en uno de los periódicos, creo que es el titular del diario El Mundo, dice que en este quinquenio hubieron 17.355 homicidios. Entonces, el presidente Funes, el primer gobierno del FMLN, no puede decir en ningún momento de que ellos han tenido éxito en el tema de la seguridad. En algún momento, digamos, el gobierno anterior que tuvo mano dura, super mano dura, y ahora este gobierno mano peluda, claramente nos dice de que no han tenido los resultados que todos los salvadoreños hubiéramos querido. Pero específicamente en el gobierno del FMLN, creo que el problema más grande fue que el tema de la seguridad se politizó. Es decir, el tema de la seguridad se tomó como un punto de discusión político y no realmente como un problema nacional. En algún momento nosotros, para ser específicos, ahí por junio del 2010, le presentamos al presidente Mauricio Funes y a su gabinete de seguridad un proyecto que más o menos se conoció, pues un proyecto que ni siquiera tenía los colores de Arena, ni decía que era hecho por Arena, preocupados por lo que usted decía, en el gobierno anterior del presidente Saca, quedó una deuda pendiente porque el presidente Saca no se dejaba ayudar, él era un presidente del gobierno, un presidente del partido, y era un poco, digamos, se confundían los roles, y a pesar que tuvo gente muy buena en el tema de seguridad, esa gente tampoco pudo hacer lo que tenía que hacer. Y así es como un grupo de personas relacionadas directa o indirectamente con Arena deciden trabajar este proyecto y lo presentamos. En ese proyecto, obviamente, la idea era ver cómo en El Salvador desaparecían las pandillas, y habían algunos objetivos a 7 años plazo, a 5 años plazo, a 3 años plazo y otros inmediatos. Sin embargo, pues a criterio, supongo yo, del presidente y de su gabinete de seguridad, las ideas quizás no eran buenas para ellos y no las echaron a andar. Debo decir que nosotros hemos retomado ese tema, lo hemos vuelto a estar analizando, hemos encontrado de nuevo, lo hemos actualizado, llamémosle así, y estamos listos para compartirlo con el próximo gobierno. Ya con este gobierno le quedan, a Dios gracias, 4 días, entregárselo al próximo gobierno y decirle, mire, aquí hay un aporte, discutámoslo. Yo esperaría que el próximo gobierno sí haga una verdadera negociación. ¿Han continuado las bilaterales con el próximo gobierno? Han habido algunas reuniones. El día de ayer tuvimos una reunión con el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, en donde él nos presentó su visión. Él no había estado en las reuniones anteriores por sus viajes, entonces presentó su visión, presentó sus objetivos, y hablamos de varios temas, y obviamente salió el tema de la seguridad. Don Jorge, tengo que preguntárselo porque de esa manera lo dice el actual ejecutivo, ¿no?, encabezado por el presidente Mauricio Funes. Dice, uno de mis principales logros es haber combatido la corrupción, y lo dice con nombre y apellido. Por ejemplo, el caso de Francisco Flores, dice cuando se le pregunta, por ejemplo, el caso Selenel. Dice, ese es un logro que es indiscutible de este gobierno. Yo creo que más bien el presidente Mauricio Funes está confundiendo lo que es combate a la corrupción con persecución política. Obviamente, como nosotros lo hemos dicho cantidad de veces en Arena, si ha habido algún funcionario de un gobierno de Arena que ha cometido delitos, que ha cometido peculado, que se ha robado un centavo, nosotros no vamos a tapar eso y vamos a pedir que le caiga todo el peso de la ley. Pero resulta que, por ejemplo, el caso de Selenel es un tema que se perdió en un arbitraje, en 2 arbitrajes, uno de ellos en París, no recuerdo el otro si también ahí en París, y que lo que dice ese arbitraje es que en él tiene razón. Y ahora incluso lo han llevado al CIAPS, me parece que se llama, que es este centro de arbitrajes en Washington, en donde, por cierto, si El Salvador pierde de nuevo,
está obligado a pagar, no estoy seguro si es en 30 o 90 días, pero si no lo hace, se declara en default, lo cual quiere decir que ningún organismo le puede prestar dinero. Entonces, este gobierno de Mauricio Funes, yo diría del FMLN, dijo de que quería inversión extranjera, y esa es otra de las grandes deudas. Aquí El Salvador se ha convertido en el país de menor inversión en Centroamérica, extranjera en Centroamérica, y me parece que el más pequeño también en Latinoamérica. Porque la señal que se le está dando a los inversionistas es que aquí no hay una seguridad jurídica, y que alguien puede venir y si se le ocurrió a un presidente de la República que no va a cumplir con un laudo arbitral después de que el contrato dice que cuando hay disputas, discordias, se van a un laudo arbitral digamos, por acuerdo de las partes, lo que le está diciendo a los inversionistas es, miren, no venga, porque si el día de mañana se le ocurre al gobernante de turno no respetar, no lo va a respetar. Han habido una serie de acusaciones, yo creo que hay que dejar que funcione la institucionalidad. ¿Lo de Francisco Flores lo considera de verdad el Partido Arena una persecución política durante esta administración? Lo de Francisco Flores ya está en los tribunales y ahí es donde se va a discutir esto. Yo lo que sí puedo decir es que estoy seguro que si Francisco Flores no hubiera sido el principal asesor de la campaña por disposición del doctor Norman Quijano, probablemente este caso ni siquiera hubiera salido a la luz. Me da la impresión, pues esa es la lectura que yo tengo. Ahora ya está ahí, pero el punto no es ese. Si con esos dos casos él considera que ha logrado romper los tabús de la corrupción, yo creo que está equivocado. Porque ¿por qué él, por ejemplo, no permite que se rinda cuentas de sus viajes? ¿Por qué él no explica qué ha hecho con todo el dinero que han transferido de otras cuentas a las cuentas de Casa Presidencial? ¿Por qué él no explica por qué ahora está necesitando 1.130 y pico de millones de dólares adicionales en esos famosos bonos para letes y préstamos, etcétera? ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Porque este gobierno ha recibido más de 2.500 millones de dólares que los ha tenido. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Y cuando uno oye al ministro de Hacienda, que por cierto, quiero decir aquí públicamente que no es cierto que nos haya buscado, porque antier se dijo en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, o él dijo de que había hablado con Donato Baquerano. Yo le pregunté a Donato ayer y Donato me dijo, yo no he recibido llamada de él, no tengo llamadas de él, no tengo recados de él. Por lo menos hasta ayer a las 5 de la tarde no había ningún contacto, no se nos ha presentado nada, pero eso es paréntesis. El ministro lo que ha llegado a decir allá a la Asamblea es que ese dinero va a utilizarse para gasto corriente. Es decir, yo sé que a él no le gusta este ejemplo porque me contaron que había dicho que no habláramos de la tarjeta de crédito, pero Romeo, así es. Este gobierno topó su tarjeta de crédito y para poder pagar la tarjeta de crédito pidió un sobregiro. Y después, cuando ya no le alcanzaba, sacó otra tarjeta de crédito, la topó el sobregiro y ahora quiere una tercera tarjeta de crédito. Es cierto que en gobiernos anteriores también se han hecho esos borrasaldos, llamémosle, pero uno cada 8 o 10 años, pero ahora este gobierno lo haría, sería el tercero. Ya. Jorge, para poner en perspectiva el tema de lo que dijo el presidente Mauricio Funes, vamos a escuchar a continuación un fragmento de lo que dijo este fin de semana. Fue bajo mi gobierno que destapamos la corrupción de la ex Diego de Holguín, del proyecto RESA. Fue bajo mi administración que se destapó la enorme corrupción del gobierno del expresidente Francisco Flores, y fue bajo la presidencia de Funes que se destapó la cloaca del contrato millonario CEL-ENEL. Les guste o no les guste, eso se destapó durante mi periodo. Esos son los casos a los que hacía referencia el presidente de la República. Sumaba también el caso de la Diego de Holguín y del proyecto RESA, ¿no? Que es este proyecto, estos fondos
que fueron aprobados en su momento para la reconstrucción de la red hospitalaria en nuestro país después de que quedaron dañados de los terremotos del 2001. Pero no dice nada del Chaparral, por ejemplo. Y yo le pregunto a él, ¿no será, presidente, que usted está tapando el tema del Chaparral? ¿No será, señor presidente, que usted está tapando todo esto, todo este enredo que hay ahí entre las empresas que están dedicadas a la distribución de la energía? ¿Y Arena tiene documentación de eso? ¿Pruebas de que hay corrupción o malversación en el Chaparral? Ha habido, de hecho, imagínense cómo son las cosas, que supuestamente el siguiente tema que se iba a tocar en la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa era el tema del Chaparral. ¿Y por qué lo han dejado? Nosotros en Arena hemos empujado. Ahí van a salir las pruebas, ahí hay que averiguar, o sea, está el montículo ese que se movió y después ya no se movió, todas estas cuestiones rarísimas, ¿verdad? Contratar a la misma empresa para que haga el trabajo que dejó de hacer antes, es decir, si yo estoy haciendo en mi casa, por ejemplo, un muro y la empresa me falla, no la voy a volver a contratar para que me vuelva a hacer el muro que nunca me hizo. Es decir, hay cosas realmente raras. Ahí hay un periódico electrónico que mucha gente considera como un periódico serio y que ha hecho toda una publicación de toda una red de favores alrededor del presidente Mauricio Funes y de algunos de los funcionarios muy cercanos a él. Ahí está lo que dice. Yo creo que lo que le correspondería a la Fiscalía General de la República es llamar a los periodistas, pedir las fuentes y hacer las investigaciones, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, y tal vez voy a ocupar una expresión fea del presidente, le guste o no le guste al señor presidente de la República, él aparecía en las listas de morosos en los periódicos antes de ser presidente, más de alguna vez. Creo que ahí aparecía Carlos Mauricio Funes Cartagena, a favor presentarse, esos avisos que salen. Y ahora resulta que según esas investigaciones va a salir con 2 casas. Y resulta también de que ahora tiene carros de lujo y una colección de relojes caros. Entonces uno dice, ¿y cuál es el sueldo del señor presidente de la República? Entonces el señor presidente de la República tiene techo de vidrio. Claro, eso mismo, Jorge, eso mismo se podría especular o cuestionar también de expresidente del Partido Arena, ¿no? Por lo que estamos viendo. Pues fíjese que yo veo a los expresidentes de Arena, a excepción de Elías Antonio Saca, con quien no tengo ninguna relación, pero yo veo a Alfredo Cristiani que él se fue a vivir a su casa aquí, que había construido, y no es un hombre que anda con carros de seguridad ni con carros de lujo, pues obviamente tiene su camioneta porque además él se dedica a la agricultura. Yo veo al doctor Calderón Sol viviendo en su misma casa de hace muchísimos años y no vive una vida de opulencia ni de lujo. Yo me he encontrado, antes de estar en el Consejo Ejecutivo Nacional, viajando a los 2 expresidentes que acabo de mencionar, en coach, ahí en los aviones, no allá en primera clase. Es decir, yo los he visto vivir una vida tranquila, sin opulencias, no les ando viendo colecciones de relojes, ni mucho menos, pues. Pero, de nuevo, si hay que investigar, hay que investigar. Pero también creo que los salvadoreños necesitamos que se investigue a este presidente. Jorge, ¿qué piensa el Partido Arena después, cuando gana el expresidente Mauricio Funes? El temor que tenía el Partido Arena era de alguna manera de que, y lo dijo muy francamente, muy abierto el Partido Arena, lo dijo, ojalá que no vayamos a terminar a lo Chávez. Yo no estoy juzgando si Chávez es bueno o malo, solo estoy recordando la comparación, digo, si el expresidente Chávez era bueno o malo. Lo que estoy utilizando es la comparación esta. Y decía, vamos hacia el chavismo, ¿no? Para muchos el gobierno del presidente Mauricio Funes ha sido prácticamente un gobierno muy parecido a los anteriores, un gobierno que ciertamente ha tenido un estilo diferente en cuanto al trato, lo que algunos llaman confrontación, un presidente, si usted quiere, bastante contestatario, un presidente que no se ha quedado callado, pero que al final le ha dado estabilidad política a este país.
No, yo creo que la apreciación no es esa, es decir, no lo quiero contradecir, Romeo. No importa si lo hace, pero no importa. Y respeto obviamente su punto de vista. Sin embargo, creo que si una cosa, además de la inseguridad en este país, le está heredando el presidente Mauricio Funes a El Salvador, precisamente es que él le ha abierto las puertas al chavismo. Él ha permitido que el FMLN se apodere de un montón de instituciones. Él pudiera, y es posible que lo diga, no, mire, si yo no soy el que doy los votos en la asamblea, un momentito, pero cuando el presidente Mauricio Funes se presta a, por lo menos eso es lo que todo el mundo dice en la asamblea, pues, e incluso gente que ha estado en el grupo de Gana que después se ha salido, ha llegado a decir a Arena, miren, a mí me consta que el financiamiento para Gana venía directamente de Capres. Yo no lo puedo afirmar porque nunca lo he visto, pero eso es lo que dice alguna gente que ha estado ahí. El presidente Mauricio Funes ha colaborado directamente para que aquí se destruya la institucionalidad democrática. Él directamente a través de su partido, porque su partido es el FMLN. Y aunque pareciera increíble, pero cuando nos han visitado amigos venezolanos, nos han dicho, El Salvador ha caminado más rápido hacia el chavismo en estos 5 años de lo que caminó Chávez en sus primeros 5 años. Pero ni siquiera es miembro de Petrocaribe, El Salvador. No, pero ya vamos a ser miembros de Petrocaribe, porque el presidente electo lo ha dicho claramente. Vaya, que el presidente Mauricio Funes dijo que no era necesario, que no era conveniente, está muy bien y qué bueno que no lo hizo. Pero el hecho de que de la misma casa presidencial, como estoy repitiendo, no son cosas que a mí me constan, son cosas que ahí se especulan en la Asamblea Legislativa. Se dice, cada vez que llegan un par de funcionarios de Capres a la Asamblea Legislativa, se resuelven las diferencias y los problemas. Entonces, él ha sido partícipe de todo esto, ha permitido. Él, por ejemplo, no ha permitido que funcione bien transparencia, porque no le ha asignado los fondos, porque no ha nombrado las personas. Es decir, este primer gobierno del FMLN es un gobierno que ha avanzado hacia el totalitarismo. Lo único que no se ha podido tomar es la Sala de lo Constitucional. Es lo único. Lo demás se tomó el Tribunal Supremo Electoral, compraron la voluntad de un magistrado que supuestamente representaba los intereses de Arena. Es decir, se hizo todas esas cuestiones. Y por último, es el constante ataque que el presidente Mauricio Funes nos ha hecho a todos los que nos hemos opuesto a él en cualquier cosa. Políticos, empresarios, a todo el que le ha dicho algo, en lugar de aceptar la crítica, como me dijo una vez alguien que escribe en el periódico, fíjate que el presidente anterior, cuando yo escribía algo en contra de él, me llamaba y me decía, mira, vení, tomémonos un café y platiquemos por qué pensás eso. Este me dijo lo que me manda a decir son otras cosas. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve conversando esta mañana con Jorge Velado, presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Volvemos. Estamos de regreso conversando con Jorge Velado, presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Jorge, hay un aspecto, un tema que pues obviamente muchos sectores pusieron el grito en el cielo y es lo que acaba de pasar recientemente, digamos, como para algunos como muestra de algunas situaciones o algunas decisiones apresuradas que se querían tomar o se han tomado o se pretendían tomar durante la actual administración. Me refiero a la subasta de frecuencias. Es un tema que, distintos sectores lo valoraron de esa manera. Ustedes, como Arena, también han puesto el ojo sobre este tema, sobre el tema de la subasta de frecuencias. Sí, claro que sí. Y la forma como obviamente se supone que se pretendía hacer, ¿no? Aunque, dijo el superintendente, todo está dentro del marco de la ley. Sí, de hecho, Romeo, fuimos nosotros
los que llevamos el tema en la Asamblea Legislativa, es decir, nuestra fracción legislativa, porque consideramos que no se podían hacer las cosas a la carrera como se querían y se pretendían hacer. El presidente de la República ha dicho un montón de cosas, ¿verdad? Que a mí me han acusado de que yo me quería quedar con algunas frecuencias. Yo no lo puedo saber, pero lo que sí puedo decir es que si esto se quería hacer a última hora de este gobierno, algo raro había ahí. Y que el superintendente diga que estaba enmarcado dentro de la ley. Mire, aquí uno puede hacer un montón de cosas. Uno puede chabelear las bases de una licitación para favorecer a alguien. No estoy diciendo que lo haya hecho, pero bueno, ahí están las instituciones. Que revise, pues, si no está transparencia, que después digan, que se metan a revisar en el instituto y que digan, mire, si estaba bien o no estaba bien. Pero lo cierto es que no era posible que se hiciera la carrera. Es como también el tema en este momento de los famosos préstamos y el paquete fiscal, el nuevo paquetazo. No son cosas que se deben de hacer a la carrera. El presidente entrante y el vicepresidente entrante sacaron un documento o publicaron un documento que no sé si lo han hecho circular por otros medios, creo que por medios electrónicos sí, que se llama Carta a la Nación. Y el punto 10 de ese documento habla de que el gobierno de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, dicen ellos, van a encontrar en Salvador y Óscar unos amigos dispuestos al diálogo. No lo estoy diciendo textual, pero esa es la idea, que van a gobernar en consenso y que van a escuchar a los demás. Entonces, no puede ser que una cosa tan importante como frecuencias, que son para medios de comunicación, estamos hablando de medios que dan noticias, que informan, que culturizan, se vaya a hacer en una gran carrera. Entonces, al igual que los préstamos y el paquete fiscal, son cuestiones que se deben de llevar al consenso y a la discusión, pues de igual manera la cuestión de las frecuencias no podía hacerse en una gran carrera. Jorge, voy a retomar un tema, quería escuchar su opinión como presidente del partido Arena sobre este tema, pero voy a retomar el tema de el estilo de este gobierno. Algunos dicen, mire, no se confundan, se trata de un estilo distinto, a lo mejor Elías Antonio Saca tenía su estilo, a lo mejor Francisco Flores tenía su estilo, que dicen que se caracterizó también por no ser una persona que consultaba mucho y tomar decisiones de país con un reducido círculo. Me imagino que Calderón Sol tenía su estilo. Sí, todos tienen su estilo. Ahora, digo, si las cosas no han sido tan buenas desde el punto de vista de algunos sectores del país, incluyendo el Partido Arena, si las cosas no han funcionado tan bien, uno se pregunta, porque hay que retomar algunos elementos que son importantes, uno se pregunta, ¿por qué sale Mauricio Funes bien evaluado en las últimas dos encuestas? Estoy hablando la más reciente publicada por la UCA y estoy hablando también una encuesta que circula ya de la Sid Gallup, donde la evaluación que tiene el presidente Funes es de 7 puntos. Y parece contradictorio. Y la de la UCA 6 puntos, casi 6.6. A eso realmente es una buena, que salir malo es una buena pregunta. Y yo creo que eso tiene que ver, Romeo, pero esta es una apreciación personal, con un problema interno que tenemos a El Salvador, que estamos sumamente distanciados los unos con los otros. Veamos el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica, la presidenta anterior, que acaba de terminar su periodo, que ganó pues con una diferencia considerable su elección, resulta, me refiero a la presidenta Laura Chinchilla, terminó con una evaluación de 2 puntos y algo, ¿verdad? Terminó bastante mal, porque la gente lo que hace realmente es evaluar los resultados. En el caso de El Salvador tenemos esa división, yo diría, hasta ideológica, y hay que reconocer que este presidente, una cosa que lo ha caracterizado es por volver a hablar de la lucha entre clases, ¿verdad? Cuando él está hablando de que estoy fregando a unos y vuelve a hablar de las expresiones como oligarquías y ese tipo de cuestiones. Y puede ser que eso a algún grupo de gente le caiga bien, el que estemos peleándonos los unos con los otros. Y también uno lo ve, por ejemplo, en las redes sociales, vea, los Twitter,
esa cantidad de troles que hay, a gente que ocupa perfiles falsos o en Facebook, que lo que se dedican es al insulto, a la descalificación de los demás, atacándolos de manera personal y no realmente de una manera pues técnica, si fuera el caso, ¿verdad? Sino que es totalmente cuestiones de ataques personales. Entonces, este presidente, con esos sus ataques personales y tratarlo con apodos o con sobrenombres a algunas personas o con calificativos que desprecia, puede ser que a alguna gente le parezca simpático. Sin embargo, cuando uno ve esas mismas encuestas, yo no he visto la de Sid Gallup, pero sí la de la UCA, también la gente dice que este gobierno no ha fracasado totalmente en el tema de la seguridad. Hay claro. 70 y pico Esa es como por ciento. la parte donde sale reprobado totalmente. Entonces uno dice, vaya, está reprobando el hecho, pero no está reprobando a la persona, ¿verdad? ¿Por qué será? Yo francamente la única explicación que tengo es que este problema que tenemos en El Salvador de pasarnos peleando, que yo esperaría, perdón, que con la llegada del profesor Sánchez Serén y el licenciado Óscar Ortiz, esta cuestión cambiara, pues que ya no hubieran sábados de insulto, que por cierto, antes cuando usted me preguntaba del tema de que es cierto que no se ha llegado a la izquierda, bueno, pero los programas de los sábados es muy cercano a lo que hacía Chávez, ¿verdad? El haber usado todo el aparataje del Estado para hacerle propaganda al FMLN es una cosa totalmente incorrecta y eso solo se hace en países de tendencia del socialismo. La persecución a algunas personas, pues lo que nos ha pasado a varios. Usted habla de persecución así muy específicamente cuando se refiere al caso de Ana Vilma Escobar, a Ernesto Mason y por ejemplo al caso de Roberto Dawison, ¿a eso se refiere? Sí, vale, le voy a dar un ejemplo. ¿Es una persecución política? Ya que usted mencionó el caso de Roberto Dawison, resulta que a Roberto lo acusa el canciller venezolano, que por cierto creo que va a estar aquí en la toma de posesión, lo acusa de que Roberto está fraguando un intento de asesinato contra Maduro. Y la Cancillería de El Salvador y el presidente de la República no hacen absolutamente nada para eso. Roberto se va incluso a Venezuela y va a los medios de comunicación y dice, aquí estoy, oigan mi voz, mírenme, y se darán cuenta que lo que está grabado, que dicen que soy yo, y esto son dos personas totalmente diferentes. El presidente de la República prácticamente lo condenó a Roberto, porque dijo, hasta habló del caso de su familia, habló del papá de Roberto, habló del hermano de Roberto, cosa que creo que fue muy mala de parte del presidente, como diciendo, mire, si ya pasó esto con su papá, que la fue acusado de esto, y su hermano que murió en estas condiciones, ¿por qué no voy a creer que esto puede ser o por qué no puede ser esto? Nunca ha habido una disculpa del presidente pública de decir, miren, está comprobado que Roberto Dawison no tenía que ser. Y yo me pregunto, ¿y Roberto Dawison no es un salvadoreño y no tiene derechos? Ahora, lo que pasa es que él no se va a chicopalar ante las acusaciones del presidente. Ahora que el presidente ve la oportunidad, se deja ir en contra de él y de Ana Vilma y también de Ernesto, con unas, en el caso de Ana Vilma y de Roberto, pues ellos hacen uso digamos, de la confianza que le han dado un montón de gente que les dice, cuando nosotros no podemos hablar, ustedes tienen que hablar, y el presidente se deja ir. En lugar de estar preocupado por es como lo que pasó el sábado, habiendo tenido el viernes negro, todos los salvadoreños hubiéramos esperado que el presidente ese sábado dijera, voy a tomar estas medidas de inmediato para parar esta ola de violencia. No, lo que hizo fue ir a enseñar una camiseta. Sí, eso no es un presidente serio de un país realmente emproblemado. Él prefiere estar dedicándole tiempo y esfuerzos a la persecución de otras personas, a la descalificación de ellas o de ellos, en lugar de atender las cosas más importantes de este país. La relación con la empresa privada, Jorge, que yo sé que usted es parte también o ha estado directamente vinculado al tema de la empresa privada, ¿cuál es la evaluación que están haciendo ustedes? Más allá de este discurso muchas veces contestatario, respondón de algunos sectores, no sucedió lo que inicialmente, estamos haciendo una evaluación de los 5 años, ¿no? De lo que inicialmente pensaba
el partido Arena que podría suceder. Usted recuerda que el temor, bueno, de los temores que habían, de lo que se dijo en la campaña fue de que venían 5 años de expropiación, de persecución a la empresa privada, de cierre de espacios, etcétera, ¿no? Por eso es que algunos sectores que son más liberales en la crítica dicen, mire, este gobierno se parece mucho a lo que hizo de alguna manera Elías Antonio Saca. ¿Qué hizo? Profundizó más lo social, se fue un poco a lo social. Hubo programas que impulsó Elías Antonio Saca desde su administración, y lo que hizo el presidente Funes es retomar algunos de estos programas e impulsar otros, pero se dio una relación de alguna manera normal con la empresa privada, más allá de las discusiones personalizadas que se dieron con el presidente de la ANEP, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿verdad? Por cierto, leí el lunes, me parece, en un medio de comunicación, o el domingo, tal vez en algún medio electrónico, lo que el presidente había dicho, creo que fue el lunes, que el presidente dijo de que él nunca había tenido un ataque directo a las gremiales, sino que más bien cuestiones con 2 presidentes de gremiales, Jorge Dabú y Luis Cardenal. Pero la verdad es que no es cierto. No es cierto porque él ha descalificado a FUSADES, él ha descalificado a la ANEP, él ha descalificado a la Cámara de Comercio, él en algunos momentos ha hecho señalamientos que no le corresponden, ha dicho de que ellos están al servicio de un partido político, en este caso de Arena. Es decir, esa acusación es una manera de descalificación. Pero además de eso, la forma en que él los ha irrespetado. El CES, que todo el mundo lo vimos al principio como una cosa positiva, con la esperanza que del CES llegaran a salir los acuerdos de nación. Acuerdos de nación que todos estamos claros que deberíamos de sacar, de llegar a tenerlos. Y que ojalá el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, haga un esfuerzo por llamarnos a todos. Lastimosamente, en el CES nunca estuvimos los partidos políticos, pero ¿por qué se tuvieron que levantar del CES? ¿O por qué se vieron obligados a levantar del CES? Porque llegaban de una forma irrespetuosa con cuestiones ya hechas. Entonces, bueno, me acuerdo, el primer paquete fiscal, las reformas ni siquiera se discutieron. Entonces, hay varias maneras de irrespetar a la gente, ¿verdad? ¿No es eso parte de la libertad de expresión? Que un presidente de repente diga, mire, me queda claro que FUSADES es parte de esto, que ANEP es parte de eso. Por eso estoy diciendo. Pero más allá del discurso, digo, acciones de... yo no estoy refiriendo a las acciones. Acciones que vayan en contra de la libertad empresarial, no sé si hay yo me estoy refiriendo precisamente a las acciones, me estoy refiriendo al hecho de que invitan a estas organizaciones al CES y simple y sencillamente las ignoran. Otro tema. Vamos y preguntémosle a todas las empresas que tienen que hacer uso de las aduanas y principalmente a todas las empresas que están en recinto fiscal, que son las maquilas, los problemas serios que se tienen, la persecución que ha habido del Ministerio de Hacienda a una cantidad de personas y de empresas que por el simple hecho de que tal vez en un momento se ven relacionadas con algún partido político, les caen encima. El otro día platicaba con una empresa que está en una de estas zonas francas y me explicaba los problemas que ellos tienen a la hora de exportar. Y me dice, mira, me parece ridículo. Me dice. Entonces, ¿qué sucedió? Me dijo, cuando íbamos a montar la segunda planta, nos fuimos a Honduras y la montamos. Hicimos una inversión de $10 millones. Y me dice, a mí me da una gran pena con Ana Vilma de Escobar, porque nosotros venimos a El Salvador cuando Ana Vilma era vicepresidenta de la República y nos convenció que El Salvador era la mejor opción y estábamos evaluando Honduras, estábamos evaluando Guatemala, estábamos evaluando República Dominicana, Haití y nos venimos a El Salvador y arrancamos bien, pero ahora estamos sumamente decepcionados de todo esto que está pasando. Acordémonos lo que pasó en la frontera hace ¿qué? 2, 3 meses atrás, cuando empezaron a cobrar unilateralmente un impuesto que nadie más cobraba. Es decir, uno puede decir, mire, no hay un ataque. Discúlpeme, pero esas cosas que se hacen, lo único que están haciendo es encareciéndole el costo a las empresas salvadoreñas. Y al final, ¿quiénes los terminamos pagando? Los consumidores. Hoy, el famoso impuesto ese que le quieren poner a las transacciones, a los cheques y a las transferencias, de igual manera va a ser. Eso es una manera de, digámoslo así,
también hostigar a la empresa privada. Ese es un tema que vamos a abordar cuando regresemos, porque hay que hablar también un poco sobre cómo Arena se está planteando, digamos, en torno al próximo gobierno que toma posesión el próximo domingo. Hay ahí propuesta de reforma fiscal, hay propuesta de bonos, aprobación de bonos en la Asamblea Legislativa. La parte económica es importante para el próximo gobierno. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso. Voy a hacer eco de esta pregunta de José Rafael, que dice de la siguiente manera: ¿está de acuerdo Arena con apoyar al gobierno entrante con la ampliación de la reforma fiscal? Favor preguntar, y por supuesto la emisión de bonos. Hay una situación difícil económicamente hablando. Esto es una responsabilidad compartida de los gobiernos anteriores y también del gobierno actual. Todos han hecho uso de los créditos, unos más que otros, lógicamente. Pero la situación es que se necesita la plata para los programas sociales, se necesita la plata para la burocracia misma, ¿no? Y no hay más camino ahora mismo, según el partido en el gobierno, que entrar a un debate de la reforma fiscal y a la emisión de bonos. No es un secreto lo que planteó el FMLN durante la campaña electoral. Puso sobre la mesa, puso en discusión el tema de adherirse a Petrocaribe, porque dijo podemos tener facilidad de crédito a un bajo interés y a un largo plazo, y eso podría beneficiarnos a nosotros como país. Así que ahí están más o menos los escenarios, don Jorge, y pues algunos dicen también entrémosle al tema de la ampliación de la base tributaria, entrémosle también a la evasión y a la elusión, ¿no? Hay empresas que no están pagando lo que habrían de pagar y empresas de diferente tamaño y monto, digo. Nosotros en Arena lo que queremos es que esto se discuta, se llegue, si es posible, a consensos en donde estén involucrados tanto los que van a pagar la mayor cantidad de esos impuestos como los que se van a gastar esos impuestos. En este momento, el único que está hablando es el que se va a gastar el que se va a gastar esos impuestos, pues, que es el ministro de Hacienda. Como lo dije anteriormente, nosotros no hemos tenido una conversación directa con el ministro de Hacienda. Sin embargo... ¿Ha llegado a la fracción o no? No, no ha llegado, no ha habido invitación para hablar del tema. Lo que sí consideramos que es sumamente importante es sentarnos a dialogar sobre este asunto, porque esta es una idea que ha venido, llamémoslo así, unilateralmente de parte del gobierno, de este gobierno. Pero a nosotros, con quien realmente nos interesa discutir esto, es con el gobierno que va a entrar, porque ese gobierno es el que lo va a administrar. Queremos escuchar del próximo gobierno cuáles son las medidas de austeridad que va a tomar. El ministro actual va a ser el próximo ministro de Hacienda. Sí, va a ser, pero no va a ser el mismo presidente. Entonces, si bien es cierto, es el mismo ministro, hay que escuchar al próximo presidente. Y el día de ayer que tuvimos una reunión con el presidente Sánchez Serén, él se comprometió con nosotros que este tema lo iba a discutir, que quería realmente sentarse. Porque hay varias cuestiones, Romeo. El Salvador tiene que entender que, por ejemplo, aquí se está hablando de aumentar esa base tributaria, se está hablando de llegar a que los salvadoreños paguemos un nivel de impuestos mayor, están hablando llegar al 19 y algo, pero cuando usted agarra el Producto Interno Bruto y lo ajusta, que es lo que se dijo desde el gobierno, al final del gobierno de Elías Antonio Saque, en donde él, tal vez de una manera irresponsable, lo único que hizo fue, después del censo, decir, miren, somos menos, entonces las cuestiones cambian un poco los números, pero no ajustó el PIB. Resulta que El Salvador ya paga más del 19%, y entonces los niveles de endeudamiento también ya no son del 60 y pico por ciento como nos ha dado este gobierno, sino que al ajustar el PIB está por arriba del 70. Entonces la pregunta es, supongamos que usted, amigo salvadoreño, gana 100, eso es lo que recibe, un cheque de 100,
pero ya debe 70 de esos 100, los 30 nunca le van a alcanzar. Y dentro de unas semanas o dentro de unos meses usted va a tener que volver a hacer un préstamo o sacar una nueva tarjeta o buscar un extra financiamiento para pagar el gasto corriente de todos los días. Este gobierno está diciendo, que ya lo dijo el ministro, que la mayoría de esa plata se va a ocupar en el gasto corriente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un hoyo, con esa tierra vamos a tapar el que teníamos, pero nos va a quedar abierto este hoyo. Entonces, si somos responsables, y yo creo que el profesor Sánchez Serén tiene la intención de ser responsable, lo lógico es que nos sentemos a discutirlo. Hoy por hoy, así como está, Arena no va a dar sus votos, no vamos a dar nuestros votos ni por el paquete fiscal, ni tampoco por los préstamos, así como está. Acordémonos de que hay un compromiso firmado desde octubre del 2012 en que se iba a presentar una ley que iba a explicar cómo se iba a manejar. La ley de responsabilidad fiscal, que creo que es parte de este paquete, ¿no? Sí, de este paquete, de esta propuesta de reforma. Pero la están poniendo después, y así fue la vez pasada. No, miren, primero aprobemos la emisión de los letes, los 800 millones en aquel momento, y después viene la ley de responsabilidad fiscal. ¿Esto se puede aprobar en una sola plenaria, la ley de responsabilidad fiscal más los letes y la reforma o no? No. ¿Por qué no se puede aprobar en una sola plenaria? No, porque hay que discutirle, es decir, si no digo, va a ser... previamente discutido, yo estoy de acuerdo. Ah, bueno. Digo, después pero después si de esta haber hecho todo el proceso, claro. Sí. Pero perdón, Romeo, y si vamos a entrar a hacer el proceso de análisis, escuchar a las partes, encontrar la salida para no solo venir abriendo hitos. Le voy a dar un ejemplo. Ellos están hablando de 800 millones de dólares que hay que pagar, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos bonos se van a redimir próximamente? Creo que hay 300 y pico, 350 y algo, que supuestamente serían los primeros, me parece que es ahí por el mes de julio o agosto. Pero ¿cómo sabemos nosotros que eso se va a redimir? No lo sabemos. Puede suceder. Así pasó la vez pasada y no se redimió ni un centavo, nada. Y sin embargo lo que hicieron con esos 400 millones los metieron para el gasto corriente. ¿Qué pasó? Agarraron el dinero, por si acaso había un gasto, no hubo, se lo gastaron en otra cosa. Entonces, tenemos también que tener responsabilidad fiscal, hay que sentarse a platicarlo. Lo que nosotros quisiéramos es participar de una mesa seria. ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Pongámonos tiempos. Si el gobierno, como ha dicho el ministro Cáceres, si no tenemos esa plata, en agosto no vamos a tener para pagar sueldos, pues hombre, hagamos un esfuerzo de aquí al 15 de julio, que sería mes y medio, para que las comisiones trabajen, que hagan sus propuestas, que hagan sus análisis y hagamos realmente un acuerdo fiscal. No una reforma impuesta, un acuerdo fiscal. Y eso va a facilitar también la aprobación o no aprobación de los famosos 1.100 millones de dólares, o si la aprobación tiene que ir escalonada. ¿Cuándo se aprueba cuánto? ¿Para cuándo? Y después la otra parte, porque lo que pasa es que algunas veces es como cuando uno estaba cipote y le daban la mesada para la semana, y habían dos opciones, le daban el peso cada día o le daban los 7 pesos el domingo. Uno quería que se los dieran el domingo, pero tal vez el miércoles ya no tenía. Mientras que si a uno se lo daban día a día, le alcanzaba. Podría ser el método. Podría ser el método. Vamos a saludar a Tony Cabezas. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en contacto. Bueno, y ya estamos, si se puede poner los audífonos un ratito, por favor. Ya estamos ahí con... ¿Y quiénes son? Mucho gusto saludarles, sí. Hoy están puros cheros de Jorge Velado aquí. Sí, ¿quiénes son? Recuérdame tus invitados. Margarita Escobar y Donato Vaquerano, hoy están en familia. Nos hemos cambiado de set, Romeo. Ya van a decir, mira, aquellos críticos de oficio van a decir, Tony se pone de acuerdo con Romeo para tener invitados del mismo partido. Yo saludo cariñosamente a nuestro jefe de fracción, a Donato y a Margarita, y lo felicito porque veo que tienen cuello, porque la última vez que estuvimos aquí
Aquí este hombre no me va a dejar mentir que Tony se comprometió que me iba a invitar y no me ha invitado. No lo ha invitado todavía. Le he estado hablando por teléfono y usted no contesta. Aquí lo voy a ventanear. Aquí tengo el número, a menos que Tony haya cambiado su número. Aquí lo voy a ventanear. Ya le voy a marcar a ver si suena. Vaya pues. Debe ser otro velado el que le estás marcando, Dios mío, ya Tony. vieron la portada del diario de hoy ahí, Jorge. Dice, Ah, a ver, ¿cómo es la cosa? No, le pregunto ahí si vieron la portada del diario de hoy. Ajá, ¿qué tiene? Interesante, usted nos lo acaba de prestar el diario aquí. ¿qué dice la Bueno, foto? ¿sabes qué, Tony? Vamos a estabilizar el audio. La imagen la tenemos muy bien. Estoy viendo a Donato Vaquerano y a Margarita, pero vamos a estabilizar el audio y vamos a regresar contigo en unos 30 segundos, ¿te Bueno, parece? vamos a- Porque no te entiendo. Vamos a esas, afinar, entonces. esas fuertes críticas que estás haciendo en este momento no te las terminé de escuchar, Tony. Bueno, no, yo creo que este tema, usted tiene toda la razón, de eso se trata, ¿no? Cuando pones un tema como la reforma fiscal, como una propuesta de reforma fiscal, pues obviamente lo que más esperan o lo que uno espera es que haya, por supuesto, un debate sobre esa Claro, un situación. debate. Y claro, hay que decir en qué se va a gastar esa plata, si se va a aprobar una reforma fiscal y se va a aprobar bonos. Lo que menos puede esperar uno es que le expliquen dónde se va a gastar esa plata, en qué se va a gastar esa plata. Yo sí creo que se debe mantener, al igual me imagino lo piensan los demás partidos políticos o los partidos políticos, el tema de los programas sociales es importante, ¿no? Aunque algunos le llamen asistencialismo, pero creo que hoy por hoy es importante continuar con estos programas del vaso de leche, los uniformes y todos Además, esos programas. ya están aprobados por ley. En este momento están aprobados por ley y mientras no se cambie esa ley, eso va a continuar. ¿verdad? Jorge, ¿es novedoso o no es novedoso el hecho de que haya una propuesta de ley de sanidad fiscal en este tema? Bueno, Nunca ha habido, ¿no? no, y la verdad es que... O de responsabilidad fiscal, como la queremos. situación fiscal de este país, vaya, digamos, las finanzas de este país no son sanas. Y volvemos al ejemplo de la casa. Si en nuestra casa de repente no nos está alcanzando la plata, inmediatamente uno empieza a tomar medidas. Mira, vamos, cosas tan sencillas como vamos a apagar las luces más temprano, no vamos a poner el Claro. aire acondicionado, vamos a, no sé, no vamos a salir a comer mucho fuera. Es decir, uno empieza a buscar medidas. Ok, me dicen que tenemos ya estabilizado el audio. Tony, a ver si te escucho bien Quiero ahora. decirte que, lógicamente, en Hoy el sí. gobierno... Tony, ¿cómo estás? Ya estamos otra vez. Hoy sí te escucho perfectamente. Aquí estamos nuevamente y estamos entrando ya en el análisis de Donato Vaquerano de los Ajá. 5 años de Mauricio Funes. Pues no, la verdad es que en un gobierno siempre se hacen algunas cosas que son acertadas y algo otras que pues salen un poco disparatadas. Pero hay que hacer un balance realmente de cuál ha sido la gestión de este primer quinquenio del FMLN y realmente nosotros hemos llegado a una conclusión bien franca, que nunca tan pocos le han causado tanto daño a El Salvador en tan poco tiempo como este primer quinquenio. Es el quinquenio perdido. Todos los indicadores en materia de evaluación de progreso están completamente desfasados. Podemos hacer análisis puntuales, como por ejemplo montar campañas como de ayudas sociales, como el vaso de leche, como el de los uniformes escolares, pero si analizamos específicamente en el tema educativo, hemos tenido un retroceso enorme. Y aun que se haya hecho una inversión en base a préstamos enorme en el área educativa, no han tenido efecto ninguno, porque no se han implementado políticas que realmente en el área educativa nos permitan mejorar la calidad de educación, que es lo que nos puede servir para sacar adelante un Una pueblo. pregunta, ¿ha sido un quinquenio del FMLN o de Mauricio Funes? Es un quinquenio del FMLN, se votó por el FMLN, han estado funcionarios del FMLN, es el primer quinquenio del FMLN y ojalá que no lo vayan a convertir en una década perdida, porque actualmente no podemos hacer evaluaciones a priori, pero sí tener la esperanza de que realmente den un cambio de rumbo mucho más responsable en el ejercicio de gobierno que le permita ya no seguir cayendo al país en las condiciones en que nos están dejando actualmente. Quiero decirte que después de ser El Salvador, el país admirado en el área centroamericana, es el país que a nivel latinoamericano tiene
el más bajo índice de crecimiento, es el país que ha decaído en todos los indicadores de salud, de educación, de económico, de facilidades económicas para atraer inversión. Es el país que ha traído menor inversión extranjera de toda la región. Yo quiero saber si Tony ya le dio la palabra a Margarita, ¿no? Porque, o si no, Tony, primero las damas, por favor, hay que escuchar también la opinión de Margarita antes de terminar con este enlace. No, gracias, Romeo, un saludo y la verdad es de que estamos iniciando el programa acá, pero yo creo de que las evaluaciones de este quinquenio perdido, como dice Donato, es bien palpable en la vida de los salvadoreños, más allá de lo que digamos en este prestigioso programa o en el suyo, Romeo. Lo cierto es que mientras conversamos nos podemos preguntar a quién están asaltando en este momento en el país, a quién están extorsionando en este momento en el país, cuántas muertes deja este quinquenio, 18,000, 17,000 salvadoreños muertos en 5 años. Entonces, si uno comienza por la principal responsabilidad del Estado, que es salvaguardar la vida de sus ciudadanos, podríamos concluir rápidamente que este quinquenio fracasó en su función primordial de salvaguardar, proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Margarita. Fracaso contundente. Muchas gracias a usted por su opinión, también a Donato Baquerano, Tony, también muchas gracias. Bueno, sigan ustedes ahí haciendo la evaluación de estos 5 años. Yo quisiera, si me permite, Romeo, leer algo que me acaba de caer aquí, un WhatsApp de este amigo, y dice así, don Jorge dice, vamos a ver. ¿Si es amigo suyo? Bueno, yo lo conozco pues, cuando ahorita que se identificó, ¿Y qué le dice? Me dice, don Jorge, ya que usted está con Romeo Lemus, nosotros somos proveedores de uniformes del gobierno y aún no nos han pagado el primer uniforme y ya están exigiendo el segundo. Eso de alguna manera se llama también destruir la empresa privada. Claro, si le preguntamos al ministro de Hacienda, el ministro lo que va a decir es, mire, si no tengo dinero, entonces ¿para qué mandó a hacer los uniformes? Pues, si no tenía dinero. O sea, yo no voy a mandar a hacerle una ventana a mi casa si no tengo el dinero. Por eso es importante el tema de la reforma. Sí, pero entonces primero se lo gasta y después quiere a tubo que es como, volvemos al ejemplo de la familia, va a llegar la señora y le dice, mira, me compré esta cocina nueva, y uno dice, pero no tenemos dinero. No te preocupes, ahí te va a venir a cobrar el 30. Entonces, tenemos que tener responsabilidad fiscal. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al un contrario, gusto haber conversado con usted. Romeo, un saludo a todos los televidentes y realmente decirles que nosotros en Arena estamos convencidos que en estos próximos 5 años podemos avanzar si hacemos un esfuerzo en ambas partes, pues el gobierno del FMLN y también nosotros como Arena, para llegar a acuerdos de nación. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en breve.